Vamos a empezar, como decía Abraham, empezamos una nueva serie, empezamos es la 4 de este año, 4, daré algunos versículos, si queréis anotar, pues vaya a tener que anotar, pues daré algunos versículos, y empezamos una nueva serie, como comentaba bien Abraham, ¿no? que lo ha dicho, ¿no? Que esa serie que comenzamos tiene el título de Un Dios de carne y hueso. También tiene que ver, como digo, con la canción, es el título de la serie. Y el capítulo 1, que bueno, lo hemos puesto aquí, Amigo de Dios, ¿no? Es lo que quiero yo compartir el capítulo de hoy. Habrá 3 capítulos más, pero en esta mañana es este. Vamos a ver Amigo de Dios en la serie Un Dios de carne y hueso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por abrir tu palabra. Sabemos que tú eres maravilloso, precioso, Dios, y es un privilegio. Bendice aquí a cada persona, Señor. Si es los que vienen también por primera vez, que he saludado a algunos de ellos, Señor, pues también te pido que se sientan como en casa, porque tenemos el mismo Dios y en realidad tenemos mucho en común, más que no en común. Gracias por este momento y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como siempre digo, cuando abrimos la palabra, escuchamos la palabra, hay un riesgo, y el riesgo es que Dios sobrepasa. No es hablar de la Biblia no es un libro de literatura, que también es literatura, es un libro mágico, en el sentido que es vida. Entonces, cuando abrimos la Biblia, tiene el riesgo de que te hable al corazón. Así que tápate el corazón si no quieres escuchar, no los oídos, sino tápate el corazón. Pero yo creo que no quieres hacer eso, si no, no hubieras venido. Así que descubre en esta mañana qué es lo que Dios tiene para ti. Si has desayunado, hay otro desayuno más potente, espiritualmente no más potente, es complementario porque también hay que comer, así que te pido que estés atento, ¿no? Capítulo 1, estamos viendo en esta serie, y es interesante, ¿no? Que, claro, Dios de carne y hueso, eso quiere decir que Dios se hizo hombre, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que Dios se hizo hombre. Ahora, ¿cómo explicar esto? Esto es muy complicado de explicar, porque no tenemos ningún precedente. Tenemos precedentes de mitología, tenemos precedentes de líderes religiosos, muchas religiones que hay por el mundo, pero no tenemos precedente de alguien que es Dios y que se hace hombre. No hay otro. Y esto es complicado de entender, también para los cristianos. Es complicado también para los cristianos entender esto, ¿no? Yo se me ocurría, pensando en esto, con os pido que tengáis un poquito de imaginación, con una viñeta de humor, ¿no? Se me ocurría esto, ¿no? Hay una viñeta que me gusta mucho, no sé si conocéis a Forges, él falleció, ¿no? Forges es un humorista, a lo mejor conocéis más a Quino, ¿no? Quino, sí, que es de Argentina, ¿verdad? Es muy similar porque tanto Forges como Quino es del autor de Mafalda, ¿verdad? Pues tanto Forges como Quino tenían 2 cosas en común, que eran humoristas de historieta, pero también tenían en común los dos, la edad más o menos, han fallecido los dos, no hace mucho, bueno, más reciente fue Forges, y los dos tenían la característica, aparte de esa viñeta de humor, tenían la característica de que eran filósofos. Yo, para mí, era humorista filósofo. ¿Has oído eso? Pues para mí lo eran. Eran filósofos, tanto Quino como Mafalda. Esta es una viñeta que yo he cogido y que la quiero tomar como referencia para lo que quiero dar a entender, ¿no? Como veis ahí, es un hombre que está haciendo una entrevista, ya sabéis que es una entrevista, eso no ha cambiado. Está haciendo una entrevista a una señora, y entonces lo típico, cuando tú vas a una entrevista, pues te preguntan cosas, y le pregunta, profesión. El otro está apuntando, ¿no? Ahí. Y ella le dice, limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, chofer, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual geisha y amante. Eso, no me había fijado en eso. Y el hombre ya dice, todo eso no cabe. Entonces le dice la mujer, bueno, pues ponga solo ama de casa, que es lo mismo. Claro, esto hoy día, está escrito en el año 97, hace 20 y pico años, 26 años, ¿no? Hoy día esto ya casi se ofendería a alguien, ¿no? Pero en aquella época y durante muchos años, ama de casa es, pues, la mayoría de mujeres, ama de casa. Que yo a veces cuando iba a trabajar, ¿no? Mi esposa estaba en casa, ¿no? Y me preguntaban los compañeros, ¿y tu mujer trabaja? Y como yo ya sabía, te estoy hablando de hace años atrás, no ahora, hace años atrás, bastantes años atrás,
Y como yo ya sabía la mentalidad de los hombres, de mis compañeros, yo les decía, antes de decirle que estaba en casa con unos hijos, yo les decía, antes de decirle eso, les decía, sí, mi mujer trabaja más que yo. Yo estoy aquí esperando a los médicos y no sé qué y tal, ella trabaja más que yo. Ella tiene 3 hijos y está en casa, y trabaja más que yo. Entonces, esto que parece una broma es toda una filosofía, es todo un mensaje de que los hombres, ¿verdad?, durante años, ¿verdad?, está cambiando la cosa, pero durante años hemos pensado que trabajo es el hombre, que eso no es un trabajo. Y es 1000 veces más peor. No peor, sino mayor esfuerzo, porque no desconecta. Tú en el trabajo, pues, aunque con los móviles es difícil también, ¿no?, pero tú no desconectas. Pero en casa ella no puede desconectar, siempre tiene algo, siempre hay algo, ¿no? Entonces, quiero tomar esto y con un poco de imaginación, yo pensaba, te pido un poco de imaginación en esta mañana, imagínate que ahora es Jesús quien va a hacer una entrevista, en aquella época. Y le preguntan, por ejemplo, a este hombre que está ahí apuntando, le pregunta, ¿cómo te llamas? Una pregunta que parece muy obvia. Yo me llamo Pedro, tú te llamas Cristian, aunque los latinos tenéis 2 o 3 nombres. Pero le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Y yo solamente cogiendo un texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que lo conocéis, donde dice Isaías, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Solamente cogiendo ese versículo, dice, se llamará su nombre. Entonces, Jesús contestaría, posiblemente, imaginamos lo que pone aquí. Isaías dice, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solamente con ese versículo ya tiene 5 nombres para decirle, pero es que después Jesús seguiría diciendo. Dice, mi nombre es Jesús, que no lo he dicho. Mi nombre, me llaman también Nazareno, también Salvador, también Mesías. Cristo, que ungido es lo mismo en griego y en hebreo, ungido, Mesías, y también me llaman Cristo. También me llaman el Hijo del Hombre, también me llaman Hijo de Dios, también me llaman Hijo de David, también me llaman el Verbo, también me llaman Señor. Entonces ya el hombre diría, para un momento, aquí no cabe tanto, no cabe tanto nombre. Entonces Jesús diría, bueno, no pasa nada, pon Emmanuel, que eso ya lo resume. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Solamente ya con esto tenemos una complejidad para tener una relación o un concepto humano. Es una complejidad. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo que Dios con nosotros? Nosotros somos humanos. Y eso, yo pensaba en esto, ¿no? Entonces, lo grandioso de todo es que tenemos a Dios con nosotros. Y eso es extraordinario, eso nadie lo puede tener. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, que lo tengo por la gracia de Dios, porque yo se lo he dicho, digo, perdóname, Señor, hace ya muchos años, y por su gracia, Él está dentro de mí como está dentro de ti si le has invitado. Si no lo has invitado, no va a entrar, porque no es un dictador, no es alguien que va a obligarte. Entonces, que el Espíritu de Dios esté dentro de mi vida, eso lo decimos muy rápidamente, pero eso es extraordinario. No lo puede tener cualquiera. Cualquiera puede tener una religión. Cualquiera puede decir, yo soy cristiano. Cualquiera puede decir, yo soy budista. Pero tener el Espíritu de Dios, eso es extraordinario. Y solamente lo da Dios. Y lo da cuando hay una sinceridad, un arrepentimiento de verdad. Y eso es Dios con nosotros. Dios está conmigo. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. En la lucha diaria, en nuestras batallas, en nuestras preocupaciones, eso es extraordinario. Por eso es muy importante que nos asombremos, ¿no?, de que no estamos hablando de cualquier cosa cuando decimos que somos cristianos, que tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces, quiero resaltar un poquito esto también. Si queréis anotar, son un texto que muchos de ellos conocéis, y resaltar 3 puntos para que tengamos evidencia, porque uno puede decir, bueno, Dios hecho hombre, vale, eso lo puede decir cualquier otra religión. Hay textos, ¿no?, que nos hablan acerca de Jesús, que es Dios y Señor. Hay religiones que incluso usan la Biblia y no tienen a Cristo, no creen que Jesús sea el Señor. Hay algunos movimientos, ¿verdad?, cristianos, que no tienen a Jesús como Dios, sino tienen como un Dios menor o lo que sea, ¿no? No quiero entrar en eso, pero yo quiero sacar solamente unos versículos, si quieres apuntar, Jesús como Dios y Señor. Que esto nos quede claro, por si alguien nos demanda y dice, bueno, es que Jesús, pues sí, era alguien... No, bíblicamente... Está súper demostrado, porque si no estamos negando multitud de versículos
La Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Mateo capítulo 2, versículo 2 dice que ¿dónde está el rey de los judíos? Habla ahora de los adoradores, de los magos, ¿no? Dice que ha nacido, esto le pregunta Herodes, ¿no? Porque su estrella hemos visto en el... Perdón, estos son los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente, Mateo 2, 2. Y los magos dice, y venimos a adorarle. O sea, los magos, Mateo 2, 2, lo puedes luego mirar el contexto, vienen a adorar a alguien que no conocen. Y dicen que es un niño, tiene una revelación de Dios y es un niño, y vienen a adorarle. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que ellos vienen con un objetivo, dice, adorar a alguien y que es el rey. Entonces, déjame decirte que ellos, una vez que, Mateo 2:11, dice que luego cuando llegaron los magos, se postraron delante de Jesús. Se postraron. Eso puede decir, bueno, eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia que se postraron. Dice que le adoraron. Entonces, para los judíos, ¿no? Si uno lee en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, dice que el mismo Juan, cuando tuvo la revelación del Apocalipsis, dice que un ángel que le estaba hablando se postró delante del ángel. Y el ángel le dice, no lo hagas, yo no soy Dios, adora a Dios. Y luego podemos coger otros pasajes, ¿no? Allí en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé hacen un milagro también, lo tiene Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Hechos 14, 10, 11, 12. Pablo y Bernabé, que están sirviendo a Dios en uno de los viajes, oran por un enfermo, que era paralítico creo, y es sanado. Y entonces cuando es sanado, había allí sacerdotes, ¿no?, que eran de Júpiter, entonces tenían su templo para ese dios, y dijeron, estos son Júpiter que se ha encarnado y no sé qué otro dios más era, Júpiter y Apolo, no me acuerdo si era Mercurio, Júpiter y Mercurio. Y quisieron adorarle a ellos, quisieron adorar a Pablo y a Bernabé. Y entonces la Biblia dice claramente que Pablo se rasgó las vestiduras. El hecho de que Pablo, que conocía que solamente se debe adorar a Dios, cuando le dijeron a esas personas que le iban a adorar como Dios, que le iban a traer regalos, Pablo se puso como una fiera, se rasgó las vestiduras, como si ahora, ¡bum!, me rompo esto, ¿verdad?, aquí la camiseta, ¿verdad?, por algo así. Pablo estaba muy enfadado, porque para un judío, adorar, solamente se puede adorar a Dios. Entonces Jesús era adorado en varias ocasiones, cuando vinieron los magos, ¿verdad? Muchas veces los apóstoles le adoraban, y eso quiere decir que si alguien te pregunta teológicamente, Jesús es Señor. Que yo no entienda la Trinidad no tiene nada que ver con que Jesús no sea Señor. Solamente se adora a un Dios, a Dios verdadero, y Jesús es Dios. Por eso era adorado, ¿verdad? Tenemos mucho más texto en Mateo, por ejemplo, capítulo 4, Mateo 4, dice otra vez, dice, y le mostró, cuando fue tentado Jesús, Mateo 4, capítulo 4, versículos 8, 9 y 10, cuando Satanás le va a tentar allí en el desierto, una de las tentaciones que le hace Satanás a Jesús, dice, Jesús, que está empezando su ministerio como hombre, todavía no había empezado a hacer milagros, sino que estaba empezando, y entonces le dice Satanás, si tú, mira, le subió a un sitio, como nos puede subir a nosotros, a veces Dios nos sube a sitios, ¿verdad?, nos da preeminencia, nos da ciertas cosas, y caemos en la tentación que le estaba haciendo Satanás. Esa tentación es la misma, lo que varía es la circunstancia y el momento. Y le dijo Satanás a Jesús, que estaba empezando, y sabía que la mejor forma de impedir algo es cuando empieza, ¿no? Entonces Satanás está enfadado porque aquí, ¿verdad?, seguimos pensando que la obra de Dios tiene una extensión aquí en España. Y él está enfadado por eso. Y nos vamos a encontrar con tentaciones. No es nada nuevo. Entonces, aquí, por ejemplo, con Satanás le dijo, si le presentó a todo el mundo, mira, todo esto que ves, le subió a un monte, mira, todo esto que ves aquí, te lo voy a dar si tú me adoras. Es la condición. Eso es muy sencillo. Solo tenía que adorar a Satanás. ¿Verdad? Solo adorar, y le daba a todo el mundo. Hablamos de un hombre. Ahí Jesús es hombre también. No olvidemos que Jesús es hombre. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, apártate de mí, Satanás. Y se apartó porque luego fue a la tercera, ya no apareció hasta más tarde. Y el Señor le dice esto, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces, tenemos claramente, ¿verdad?, el mismo Jesús confiesa, solamente al Señor adorará, solamente al Señor. Entonces, Jesús es Señor. ¿Os dais cuenta?
Es difícil. ¿Cómo entendemos esto? Jesús está confirmando que solamente se puede adorar a Dios. Y a su vez, aunque Él no dice yo soy el Señor, no se lo está diciendo, pero a la vez lo está diciendo, porque en otros textos habla de que Él es el Señor, y lo dicen muchos, ¿no? Versículo, es como si se contradijera. Él está diciendo, no, solamente al Señor adorarás. Y luego un poquito más adelante, en Juan capítulo 13, Juan 13, versículo 12 y 13, cuando Él le lava los pies, que lo hemos hablado varias veces, Jesús le dice, el versículo 13, Juan 13, 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y fíjate lo que dice Jesús, y decís bien, porque yo lo soy Señor y Maestro. Ahora Jesús lo está diciendo, ahora yo soy Señor y Maestro. O sea que aquello que yo le dije a Satanás, de que solamente adorarás al Señor, tuyo, lo estaba diciendo también de mí. Porque Él dice aquí, yo soy, vosotros decís bien, me llamáis Señor y Maestro, y es verdad, porque yo lo soy. Y he lavado los pies, ¿no? Y luego en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, estaban diciendo Pablo a los corintios, dice 2 de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A Jesucristo como Señor. Eso predicamos, a Jesucristo como Señor. Y no quiere decir que Jesús no se hizo hombre. Es hombre, pero también es Dios, como decíamos allí en esto, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, también hay dudas a veces de Jesús es antes o no de la creación. Jesús es antes de la creación, porque Dios no puede ser que naciera en el siglo I. Por eso María no es la madre de Dios, como se llama en el catolicismo, madre de Dios, no, madre de Dios, no. Madre de Jesús como hombre, pero no madre de Dios. ¿Cómo vas a ser madre de Dios si Dios es antes que el hombre, ¿no? Entonces tenemos también textos en la Biblia, ¿no? En Juan capítulo 1, el versículo 1 dice en el principio era el verbo, tal. El versículo 2 dice, y este era, hasta hablando de Jesús, ¿no? Este era en el principio con Dios. Este era, el verbo, Jesús, estaba en el principio con Dios. Dice, y todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. Me hace gracia porque hay un Juan, más adelante, Juan 8, 56, está hablando a los fariseos, ¿no? Y los fariseos decían, bueno, como siempre, presumían de que eran hijos de Abraham. Y le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y claro, él está hablando de que Abraham ya le vio a él. Y Juan 8, versículo 57, los judíos dicen, pero bueno, ¿cómo tú vas a ver a Abraham si tú no tienes ni siquiera 50 años? Ah, tendría 30 o 30 y algo. Y dice, ¿cómo tú que no tienes ni 50 años me estás hablando de Abraham? Y fíjate la respuesta de Jesús, Juan 8, 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 2000 años antes de Cristo. Abraham, 2000 años, 1900 antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Me hace gracia por esto. ¿Cómo tú, verdad? Que dice, no tienes ni 50, y tenían razón, no tenía 50 años Jesús. Vas a conocer a Abraham. La respuesta de Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús es Dios, es antes de la creación, antes de Abraham, antes de todo, ¿verdad? Lo creado. Y luego versículo 17 de Juan 17, un poquito más adelante si queremos, versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Son versículos, si lo podéis tener ahí, para cuando alguien argumente, ¿no?, acerca de esto. Y por último, Jesús también como hombre. Igual hemos dicho de Dios, pero Jesús también se hizo hombre. Porque hay gente que negaba que Jesús, los gnósticos creo, niegan que Jesús se hizo hombre, ¿no? Entonces, Jesús se hizo hombre. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, Emmanuel, que lo hemos dicho antes, ¿no? Dios con nosotros. Habla de que nacerá un hijo. Y luego más adelante, en Mateo capítulo 2 y otros versículos, dice que ellos, los magos que hemos dicho antes, cuando entraron allí, vieron al niño, vieron a la madre y se postraron. O sea, están viendo los magos, coge este texto de Mateo 2:11, que dice que cuando vieron al niño, con su madre María, y se postraron, lo adoraron. Entonces vemos ahí esa imagen, que es un niño humano que acaba de nacer. Acaba de nacer. Y es un niño que, bueno, tenía ahí su necesidad de comer, de dar el pecho, lo que fuera en aquella época, ¿no? Del calor, de lo que sea, ¿no? Era un niño, pero a la vez estaban adorando. Entonces estaban diciendo, sí,
reconocemos que acabas de nacer, que eres un niño, pero reconocemos que no eres un niño cualquiera. Es Dios hecho hombre. No estamos hablando de Buda con todo el respeto, o con estos que tienen, no Buda, sino los Dalai Lama y todos estos, ¿no? Que hay como una reencarnación que hablan ellos, ¿no? Que el Dalai Lama que hay ahora pues es una reencarnación y tal. Bueno, estamos hablando de algo que tiene mucho más peso. Y es respetable. Yo respeto esas creencias, las respeto. Pero es tan potente la información que tenemos acerca de que Jesús es Dios, que Jesús vino a la tierra, que la historia lo confirma, que los historiadores lo confirman, historiadores de la época, no creyentes, no cristianos y también cristianos, ¿verdad? Hay tantas evidencias que tenemos que saberlo, porque no podemos estar en un mundo diciendo, sí, yo solo creo en Jesús, porque hoy la gente demanda en motivos por qué tú crees en Jesús. Porque es el mejor. Bueno, ¿vale? Eso es como una novia. ¿Por qué quieres tanto a tu novia? Porque es la más guapa del mundo. Claro, porque es tu novia. Si mañana te enfadas con ella, ya no es la más guapa del mundo. No es un argumento. Todas las novias son guapas. Porque el corazón del novio lo ve así. Entonces Jesús, como hombre, ¿no? Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, aquí una virgen concebirá, lo he dicho antes, ¿no? Y Mateo 2, pues lo he dicho también antes, y así podríamos seguir, ¿no? Mira, uno muy claro, dice Juan capítulo 1, versículo 14, eso es muy importante. Juan 1, 14, dice, y aquel verbo es la palabra Jesús, Juan 1, 14, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, fue hecho carne. O sea que Él se encarnó. Es evidente, ¿no? Y así podemos leer muchos versículos en Filipenses capítulo 2, etcétera, etcétera. Es interesante que Jesús, cuando vino, no construyó, no alquiló un hotel. Yo, por ejemplo, cuando iré a Madrid, ¿verdad? Pues a veces busco en Booking, cojo un hotel así, que esté bien, baratito, y yo me pregunto, ¿es que en aquella época en el cielo no había agencias de viaje? Jesús podía haber alquilado un hotel, pero no lo hizo. Se hizo hombre de verdad. Jesús no vino como el Air Force One ¿no? Como el presidente de Estados Unidos. No vino en un platillo volante ni nada de eso. Vino como cualquiera, con una mujer con dolores y que no tenía sitio para dar a luz. Y ese Jesús, 100% hecho hombre, decidió venir 100% hecho hombre y 100% Dios también. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y aquí ya quiero centrarme en el capítulo de hoy, ¿no? Dentro de la serie de Dios de carne y hueso, que escucharemos más de esto en la serie, ¿verdad? Abraham le toca el domingo y escucharemos acerca de esto, pero hoy yo quiero centrarme en lo que he puesto, amigo de Dios, amigo de Dios. Es interesante que cuando hablamos de amigo, el diccionario nos habla de relación entre dos personas, dos o más personas, ¿no? Que tienen una cierta, aunque la palabra amigo, veremos también que tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 18, versículo 24, Proverbios 18, 24, dice que el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, amigo no significa que tengas que ser familiar. Como dice aquí Proverbio, hay amigos que hay una relación más potente que un propio hermano. Amigo es una relación de amistad, ¿no? Entonces, me llama la atención que este versículo de Proverbio habla de el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y luego cuando habla de amigo hay más, habla solo en singular, amigo. Es que amigo hay más unido que un hermano. Es que es muy difícil tener amigos en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos habla mucho acerca de esto, ¿no? Porque la amistad, como he dicho antes, la amistad, conforme va siendo más profunda, se estrecha el círculo. En Facebook tenemos muchos amigos, ¿no? Lo pone allí, amigos. ¿Sí? Lo pone, ¿verdad? Podemos tener miles de amigos, yo no te están contando, pero bueno, podemos tener miles de amigos. Pero si tú estrechas el círculo, ya no son tantos, ¿verdad? Y se va estrechando. Entonces, la Biblia nos habla acerca de ejemplos muy bonitos acerca de la amistad. De amigos nos habla, por ejemplo de David y Jonatán. David y Jonatán, sabéis que Jonatán pues era el hijo del rey Saúl, y Saúl quería matar a David, ¿no? Y Jonatán le ayudaba.
¿verdad? Dice que ellos tenían esa relación de amistad, ¿no? Y le avisaba y le llamaba, ¿no? Y le avisaba cuando podía, porque otras veces no, ni siquiera se enteraba. También tenemos a Ruth y Noemí, el libro de Ruth, un libro muy interesante, lo podéis leer, el libro de Ruth, ¿verdad? Si no lo has leído, es muy interesante, muy bonito. Ruth también, ¿no? Tenemos ahí la suegra, la nuera, viuda, se queda viuda, y Ruth, que era incluso extranjera, pierde también el hijo de Noemí, que era su marido, lo pierde, y en lugar de irse como otra que hizo, ¿verdad? Lo tenemos allí, pues ella se quedó con Noemí y no se separó de ella. Dice, no me importa, yo voy contigo, Noemí, donde sea. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Interesante, una amistad y terminó muy bien, ¿verdad? Luego sabemos la historia, es un libro interesante, como alguien que no era del pueblo de Dios se termina casándose con alguien del pueblo de Dios, ¿no? Dios es maravilloso, Dios excede todas esas cosas, ¿no? Tenemos a Pablo y Timoteo, más padre e hijo, ¿no? No eran padre e hijo, pero le tenía como un hijo. Pablo y Timoteo, pues era un discípulo amado de Pablo, como otros muchos, pero era tenía una relación muy estrecha. Entonces, son ejemplos de amistad que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como he dicho antes, la palabra amigo tiene diferentes significados en la Biblia, como la palabra amor. Nosotros cuando hablamos de amor es amor en el diccionario, aunque tiene acepciones. Y cuando en la Biblia vemos palabra amor, por ejemplo, hay como 3 definiciones distintas en griego, porque el Nuevo Testamento está casi todo en griego. Entonces, si no vamos al griego, no sabemos distinguir cuando habla de amor, en qué momento está diciendo una cosa u otra. Con el amor, pero hablamos ahora de amigo. La palabra amigo pasa igual. Yo, por ejemplo, os animo también, ¿verdad? Que como ha dicho antes Abraham, que Alejandro tiene también la oportunidad de ir a la librería y traer los libros. Yo te aconsejaría, a los que queréis estudiar la Biblia, ¿verdad? Que no sé si lo tenéis, algo muy útil es la Biblia. Pero si ya la tienes y quieres estudiar, algo muy útil, que te puede servir para esto que estoy hablando, es un Nuevo Testamento que se llama interlineal, que es griego-español. Entonces, lo podéis comprar, es un tocho, así que si viene Alejandro tenéis que llevar el coche porque es gordo, pero aquellos que realmente os importa conocer más de las cosas de Dios, porque una cosa es decir me interesa y otra cosa es me apasiona, y ojalá que te apasione conocer cada vez más de Dios, ¿no? Por ejemplo, el Nuevo Testamento interlineal, que lo hay. Yo tengo uno de vida, que es muy bueno, pero hay otros editoriales. En realidad, cuando yo digo esto, no estamos vendiendo nada, porque lo que hace Alejandro es ir a la librería, ¿verdad? Y te lo trae aquí y vas a pagar lo que está marcado en la librería. Es simplemente para que puedas crecer, para que tú puedas conocer más de la palabra de Dios, ¿verdad? No para presumir de que sabes, sino para entender y conocer más a Dios, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que Jesús usó la palabra amigo en varias ocasiones, y hay una de ellas que le llama amigo a Judas, lo sabéis, ¿verdad? Eso está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 50, Mateo 26, 50. Cuando Judas había ya quedado con los fariseos, ¿no?, para vender a Jesús. Entonces, cuando ya le dieron la moneda, él dijo, yo voy a ir, que sé que está allí en Getsemaní, ¿verdad?, y a la persona que yo me acerque y le dé un beso, ese es. Entonces, lo dice allí, en Mateo capítulo 26 lo narra, pero el versículo 50 dice exactamente, el anterior dice que enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó a Jesús, el beso de Judas que se puede decir, ¿no? Y el versículo 50 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron, ¿no? Entonces, esa palabra amigo que aparece ahí en el versículo 50 de Mateo 26, 50, esa palabra amigos en griego es etaipe, que significa compañero. En ese diccionario que estoy diciendo, si tú lo vieras, verías que pone, porque como es interlineal, no hay que saber griego, sino que debajo de la palabra española está como si inglés, ¿no? Si yo inglés soy un fenómeno, si me pones hola y debajo hello, pues yo me entiendo. El problema es que cuando alguien habla, no me pone nadie debajo nada. Entonces yo no entiendo casi nada, ¿no? Pero así pasa. Si yo tengo un interlineal, puedo ver la palabra amigo, ¿verdad?, que está traducida de Reina Valera o quien sea, y debajo en griego veo la palabra etaipe, que significa compañero, que no es lo mismo que amigo, ¿verdad? Lo tenemos ahí, es muy interesante. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, por ejemplo, capítulo 22 de Mateo, el versículo 12,
está hablando de las fiestas, de la boda, ¿no? Que Jesús hace esa metáfora. Está hablando Jesús usa estas palabras, ¿verdad? Y en esa metáfora de las bodas, que eran convidados a las bodas, había mucha gente. Y había uno que no tenía, leemos así, dice Mateo 22, el 11, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Yo fui vestido de boda el otro día. También es verdad que llevaba un traje, pero llevaba una camiseta blanca. Y hubo alguno que dijo, una camiseta, si yo llego a saber no traigo corbata. Digo, bueno, es que no estás a la moda. Bueno, es una broma, solamente es una broma. Lo hice porque mi hijo me lo recomendó. Entonces, iba pero iba con traje y zapatos de Prada, porque mi hijo trabaja ahí, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que iba de boda, ¿eh? Entonces, solamente que no llevaba corbata. Llevaba la camiseta. Hoy día esto, por ejemplo, hace 10 años era una barbaridad. Un pastor aquí con bambas de estas. A ver, si yo quiero estar como antes, pues tendría que llevar como llevaba Jesús, una túnica, ¿no? No llevo una túnica. ¿Por qué? Porque no es importante, ¿no? También vosotros estaríais más pendientes de la túnica que de la predicación. Bueno, entonces, Gálatas capítulo 3, ¿no? Estaba diciendo eso, que en esa parábola, Mateo 22, versículo 12, dice, le está diciendo eso, Jesús está explicando eso, y le dice, bueno, que vino el rey y le dijo, tú no estás vestido de boda. Y Jesús le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esa palabra amigo, igual, ese taipe, compañero, exactamente igual, ¿verdad? Luego leemos, por ejemplo, en Gálatas, ¿no? Que, en Mateo otra vez, versículo 20, Mateo 20, versículo 14, que habla de los obreros, esos obreros que había contratado, que a todos le dio un denario para que trabajaran. Y entonces se enfadaron algunos porque Jesús contrató uno a primera hora y le dio un denario. Él dijo, yo el que venga hoy a trabajar le doy un denario. Y encontró a uno a primera hora, pero luego más tarde encontró a otro. Y cuando terminó el trabajo, se enfadaron algunos de ellos diciendo, es que tú le das un denario a este igual que a mí, si yo he venido antes. Y Jesús le dice, bueno, ¿en qué hemos quedado? Yo que dan un denario, ¿no? Y llega a preguntar, pero es que tú te enfadas porque soy generoso. No te estoy engañando, yo te dije un denario y es lo que te doy. Entonces, dice aquí, Mateo 20, 14, toma de lo tuyo y vete, pero si quiero dar esto a este postero, como a ti, ¿verdad? El versículo 13 dice, respondiéndolo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo un denario. Esa palabra amigo aquí también, etaipe, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver. Etaipe, en la Biblia leemos amigo, pero en realidad es compañero, porque es lo que está diciendo en griego. Ahora, hay una dimensión del amigo más profunda, que es la que yo quiero subrayar. Esto lo pongo como ejemplo, porque cada vez que veamos la palabra amigo, en la Biblia no estamos hablando de un amigo profundo, estamos hablando de amigo, igual que en la vida real, cada vez que dices, es mi amigo, todos nosotros, ¿verdad? Decimos, es mi amigo, pero no sabemos el nivel, no sabemos si es etaipe en griego o es philoi, ¿no? que es la palabra que vemos en otros textos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es las palabras que vemos de amigo, en Santiago capítulo 2 vemos también que la palabra amigo, aunque aquí eso es hebreo, no voy a hacer la palabra de comparación, Santiago 2 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago está hablando porque también en el Antiguo Testamento, Isaías 41 habla de Abraham, ahí es hebreo, pero aquí Santiago está escrito en griego. Entonces, ahí sí podemos mirar esta palabra. Y esa palabra griega que usa Santiago, donde dice que Abraham era amigo de Dios, esa palabra amigo no es etaipe como antes, esa palabra amigo es philous, y philous significa amigo. Hay una diferencia entre los anteriores. A Judas, amigo, ¿qué tienes conmigo? Hola, amigo. Hay gente que hace esto, que dice esto, ¿no? Es cortesía nada más. Pero aquí no, aquí está diciendo philou, que es amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Y vemos también, en Isaías se repite, y Jesús en un momento determinado también llama a sus discípulos amigo con esta palabra. En Juan, lo tenemos en Juan capítulo 15, versículo 14. Juan 15, 14 dice la palabra de Dios que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí usa la palabra philous y philoi, que es lo mismo, amigo. Fíjate lo que dice Jesús a los discípulos, Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso no me gusta. Y el versículo 15 dice y explica por qué. El versículo siguiente, Juan 15, dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero
os llamaré amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Por eso os llamo amigo, porque ya os he compartido cosas. Y ahí usa la palabra, en este Juan 15, otra vez vuelvo a usar la palabra filou, que es amigo. Por eso yo os comparto, porque sois amigos, filou, amigos de verdad. Un amigo normalmente sabe más cosas de ti y tú de él que de otra persona que no es amiga, ¿sí o no? En general hablo, en general, ¿no? Entonces Jesús lo que nos dice aquí es que para él obediencia es un requisito imprescindible para ser amigo, para ser filou. No es taipe podemos ser amigo, como hemos dicho antes, pero filou, que es una amistad estrecha con Jesús, Jesús la condiciona a que, dice la palabra, ¿no? Si hacéis lo que yo os digo. Claro, esto digamos que de alguna manera es algo que solamente lo puede hacer Jesús, ¿no? Si a mí un amigo me dice, si tú quieres ser mi amigo, tienes que hacer lo que yo te digo. Digo, tú estás tonto, tú no eres mi amigo ni eres nada, ¿no? Porque hay amigos también, lo he escuchado una vez, yo quiero aprovechar, hay amigos que te dicen, es que si tú no me cuentas algo, lo que de verdad, tú no eres mi amigo. Eso es un chantaje. Tener cuidado con esto. En el colegio los chicos, las chicas, ¿verdad? Esto es un chantaje. Si tú no me cuentas eso, ese secreto, es que no eres mi amigo. Tú eres un cara dura. Porque para contar algo, precisamente, el contar algo no es que te hace amigo, sino que cuando eres amigo es cuando tú cuentas algo, voluntariamente, no al revés. El diablo transforma todas las cosas. Entonces, cuidar a los chicos, los mayores, ¿verdad? Aquella persona que te dice, es que si no me lo cuentas no eres mi amigo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Me estás chantajeando. Yo si te cuento algo, tengo que decidir si lo quiero contar o no. Y tener libertad. Y no te preocupes, si hay una verdadera amistad, si alguien tiene amistad, el otro día, cuando estaba allí en Madrid, porque uno deja de ser pastor cuando está fuera, no me voy a contar eso porque me meto en otro tema, ¿no? Cosas fuertes me cuentan, ¿no? Pero había confianza con esa persona, otros no. Entonces, si alguien te dice, si no me cuentas esto, chantaje, diferencialo, ¿verdad? Aprovecho, ¿no? Entonces, es cierto que es interesante que en la historia, sobre todo, yo quiero asociar que esa amistad con Jesús no solamente es algo bonito, sino es algo que puede ayudar en nuestra vida a cambiar lo que es nuestra dimensión de nuestra relación con Jesús. Que pasemos a ser, como he dicho, ¿no? Esa palabra griega que he mencionado antes, ¿no? Filou, en lugar de etaipe, ¿no? Amigo. Y es interesante, es curioso, ¿no? Que lo tomo como ejemplo, que en la Biblia vemos 3 discípulos que eran más cercanos a Jesús. Lo conocemos, ¿verdad? Esos 3 discípulos era Juan, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo y Pedro, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que cuando uno ve allí, ¿no? En la Biblia, hemos hablado a veces del monte de la transfiguración, Jesús se lleva a los 3, como se llevaba en muchas ocasiones, solo vemos alguna, pero él menciona que Jesús se llevó al monte de la transfiguración a los 3 amigos, a Juan, a Jacobo y a Pedro. ¿Y qué sucedió? En ese lugar, ellos vieron algo, una revelación que no lo vieron los demás. Cuando estaban en Getsemaní, recordáis también, Getsemaní es lo mismo. En Getsemaní, momento muy difícil para Jesús, él se llevó a los 3, aunque luego se distanció un poquito, pero se llevó a los 3. Y estoy seguro que muchas cosas que los otros discípulos no vieron o no experimentaron, lo experimentaron ellos. Simplemente porque eran amigos. Con esa palabra griega, ¿no? Amigo. En Hechos, ¿verdad? Conocemos, y también pensaba, digo, si uno se da cuenta, no se trata de todo, pero por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Pedro, que era uno de los 3 también, Dios le permitió también revelarle cosas que aparecen en la Biblia. Tenemos las cartas de 1 y 2 de Pedro, ¿verdad? Eso es una revelación de Dios. Qué casualidad que cogió. Sabemos que cuando hablo de amigos, evidentemente, no solamente los amigos de Jesús, ya está Abraham y están, pues, Isaías, Juan, Dios sabe cuántos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, de esos 3 que estamos hablando, cogió a Pedro, y no solamente esa experiencia que tuvo, sino que le dio esas revelaciones de 1 y 2 de Pedro, que son cartas muy interesantes. En una de ellas, concretamente, por tema de tiempo, no lo voy a tratar, pero en una de ellas habla acerca de algo que casi nadie habla profundamente, ¿no? Aunque se habló mucho de la venida de Cristo en los evangelios, pero Pedro en el capítulo, en segunda de Pedro, capítulo 3, habla de detalles
de que Jesús vendrá como un ladrón en la noche, dice además algo muy interesante. Eso sí, lo quiero que, si lo podéis apuntar, ¿no? Fue de bendición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿no? Esa pregunta que nos hacemos, Jesús dijo que volvería. ¿Y cuántos de nosotros pensamos, nos levantamos por la mañana y ya ni nos acordamos de esto, de que Jesús pueda venir? Ya decimos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y si viene Jesús. No lo pensamos, ¿por qué? Porque hace 2000 años que esa promesa estaba. No sabemos el día ni la hora, pero hace 2000 años. Y eso nos lleva a pensar a nosotros como humanos que eso es mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, sí, eso lo dijo Jesús. Claro que lo dijo Jesús. Dijo tantas cosas. Interesante. Pero fíjate lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, la revelación que Jesús le da a Pedro. 2 de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Eso es el motivo que da, ¿no? Pero si leemos el versículo 8, que es el anterior, dice, mas, oh amado, 2 de Pedro 3:8, el versículo anterior, dice, mas, oh amado, no ignoréis esto. He subrayado esto. No, Jesús le está diciendo, no ignoréis esto. Lo tenéis ahí escrito, para ti y para mí. No ignores esto. No sé, ya lo sé, si ya lo he leído. No lo ignores. No lo ignores. ¿Y qué dice? Que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuánto tiempo hace que Jesús expresó que vendría? ¿Cuánto tiempo hace? 2 días. 2 días. Si apenas lo acaba de decir, ha dicho 2 días. Porque dice aquí que para Dios 1000 años es como un día. Y eso pasó hace 2000 años. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que Jesús dijo que vendría? 2 días. Eso es para Dios, 2 días. Entonces, ¿hace mucho que dijo eso? No hace mucho para Dios. Es que la mentalidad de Dios no es la nuestra es muy pequeña. Eso quiere decir que tenemos que estar pendientes, porque puede venir al tercer día. ¿Te suena lo del tercer día? No, yo no di fecha, no sé. El día y la hora nadie lo sabe. Pero que no caigamos, como dice aquí, dice, no ignoréis esto. Y eso es una revelación de Pedro muy interesante, pero bueno, eso es otro tema, porque ahí entraríamos ya. Se lo dio a Pedro, pero también a Juan, uno de los 3, ¿recordáis? A Juan también le dio 3 cartas. Tenemos primera, segunda y tercera de Juan, que en esas cartas habla del amor, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que a Juan también le da el 4.º evangelio, la revelación del 4.º evangelio. El 4.º evangelio para mí es especial, todos son especiales, es como los hijos, todos son especiales, ¿no? Pero es distinto. Sabéis que la palabra sinóptico significa poner en paralelo los 3 evangelios, primero, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque se ponen en paralelo. Y la palabra sinóptico significa poner en paralelo y dicen lo mismo. Pero el evangelio de Juan no está en sinóptico. El evangelio de Juan es distinto. Es distinto el evangelio de Juan. No está dentro de los sinópticos. No hay comparación. No quiere decir que sea mejor, sino que habla de cosas diferentes, ¿verdad? Habla de revelaciones diferentes. Entonces, es interesante, ¿no? Como luego, a Juan, estamos hablando de Juan, el discípulo, otro de los que estaban con Jesús, amigos de Jesús, les reveló, casi como mi suegra, que ha fallecido con 98 años, Juan fue el que más vivió, según se cree, 90 años o por ahí se dice, ¿no? Que es cuando escribió el Apocalipsis, más o menos 50 años, en aquella época es mucho tiempo, creo, ¿no? Los historiadores. Y Juan no solamente tuvo las 3 cartas, no solamente tuvo el Evangelio, 4, sino también tuvo el Apocalipsis de Juan, el libro más complejo que hay, la revelación más compleja que hay, la revelación que nos reta más. Eso también se lo dio a Juan, ¿no? Así que es interesante, ¿verdad? Que es una casualidad, bueno, no lo sé, cada uno, yo tomo mi parte, ¿no? Entonces yo simplemente quiero recalcar esto, ¿no? Que ser amigo de Jesús no es simplemente qué bonito, sino ser amigo de Jesús es tener una intimidad con Él, que haya revelaciones para ti. No hablo de revelaciones, esto si me oye de Raúl Abraham, ¿no? Para eso tenemos lo que está dando ahora, que habla de revelación, de iluminación, de todo esto. Es bueno que teológicamente hablando, yo hablo de esas revelaciones personales, que no son revelación, como dice algunos, que Dios me ha dicho que tú tienes que hacer esto. Si alguien te dice eso, dice, mira, eso te habrá revelado, no sé, tu pizza que te comiste esa noche y te has dormido y te ha dado un poco de... No. Las revelaciones no es para que tú le digas a nadie nada, para eso está la Biblia, ¿verdad?
no tenemos que ordenar. Hay gente que hace eso, ¿no? Dios me ha dicho esto de ti, bueno, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, son revelaciones personales, que yo tengo mis revelaciones, tengo muchas, y a veces no las cuento porque ya sé que no, la respuesta no, porque todo tiene su momento, hay momentos en que se puede, pero hay revelaciones personales, y tú también las tienes, y tú no solamente tienes a Jesús como tu Salvador, sino lo tienes como amigo en esa palabra, amigo. Porque es muy difícil que si tú tienes amistad con alguien, esa persona no te transmita cosas. Es muy difícil. ¿Te imaginas una persona amiga que no te hable nunca? Tendrías que cambiar de amigo. A no ser que sea sorda, ¿no? O sea, muda, perdón. Pero es muy difícil, ¿no? Entonces, es interesante que yo sé que es difícil esto, ¿no? Es difícil lo que está diciendo Jesús, asociar amistad con obediencia, pero es que en Jesús tiene que ser así. Tiene que ser así con Jesús, ¿no? Porque pensemos yo a veces escucho la polémica, ¿no? De que un padre tiene que ser amigo, los que tenéis hijos. Yo ya son hijos, pero son ya mayores. Los que tenéis hijos así. ¿Un padre debe ser amigo de sus hijos? Hay polémica sobre esto, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que el equilibrio, como siempre, ¿no? Entonces, lo que no puede ser, ¿no? Es eso, que un padre deje de ser padre por ser amigo, por ser un colega. No puede ser, porque entonces dejas a tu hijo huérfano. Tu hijo tiene un amigo y una amiga, mamá y papá, pero no tienen padre. Hablo de hijos pequeños. Entonces, un padre puede ser amigo, pero tiene que ser también padre. Ambas cosas, ¿no? Y esto pasa con Jesús. Yo, a ver, no quiero extenderme, pero es que cuando estuve en Madrid, estuve con mi hijo, Israel, ¿no? Voy a tener que dejar parte del mensaje. Estuve allí en Madrid y con mi hijo Israel, que tiene 37, ahí me pillo, 37, ahí mi esposa me ayudaba mucho, 37, entonces, y vino conmigo al funeral también y todo eso, y bueno, y más. No, al funeral no, vino a la boda. El funeral no pudo. Entonces, paramos en Atocha, ¿no? Allí en el AVE, y subiendo en la calle Atocha, le digo, te voy a enseñar algo. Cuando yo llegué a Madrid, yo también soy una persona que viene de fuera, ¿sabes? Y yo trabajé ilegalmente. Yo vine de Extremadura, no vine de Colombia, ni de Argentina, vine de Extremadura, pero trabajé ilegalmente. Tenía 13 años. Problema económico. Vivía en un pueblo, te lo he dicho alguna vez, y con 13 años cogía de noche el autobús, luego el metro, y me iba hasta ese trabajo. Te voy a enseñar, yo empecé a trabajar con 13 años, unos almacenes enormes. Te voy a enseñar, yo tenía curiosidad porque hacía muchos años que no lo veía. Cuando luego fui allí estaba todo, hice fotografía, estaba todo así que lo tienen como derruido, ¿no? Ni siquiera lo han vendido, ¿no? Y te voy a enseñar, yo trabajé con 13 años. Y mi padre, que estaba al lado, la oficina donde él iba también, porque mi padre estaba allí, aunque yo ya digo, luego yo me trasladaba solo y todo esto. Y te voy a enseñar. Y en ese sitio, con 13 años, yo empecé a trabajar. Y luego, cuando cumplí 14, ya tenía mi nómina, porque en aquella época, con 14 años era legal, ahora no. Pero con 13 años era ilegal. O sea que he trabajado ilegal. En negro, como dice ahora, ¿no? En negro. Bueno, la comida no tiene color. No tiene color. Bueno, el aguacate es un poco así negro, ¿no? Pero no. Entonces, por fuera, por dentro es verde. Entonces, yo cuento esta anécdota que no la he contado nunca, pero me avergüenzo de ella. Me avergüenzo de ella porque es una anécdota que me avergüenza mucho, ¿no? Tenía 13 años y yo me metí en los almacenes, almacenes muy grandes, ¿no? Con alfombras que eran el doble de yo, más grande que yo, el doble, cargando y otras muchas cosas. Y había allí compañería. Y la anécdota es que había allí un señor, que unos 50 años, muy amable, muy majo, ¿no? El hombre muy un poco ingenuo. Y le quisimos gastar una broma. En aquella época, cuando hablábamos de ir al baño, no tiene nada que ver con lo que era en aquella época aquello. Es como en la mili. En aquella época ir al baño era como... No había taza de váter ni nada. Bueno, algunos lo sabéis vosotros, ¿no? Simplemente había dos sitios que ponías un pie, ponías otro, te agachabas y así si tenías una cachara que tirabas de la cadena, eso sí existía. Eso era el baño en aquella época, eso es lo que había allí, el baño, ¿no? Esto estoy hablando de hace 50 años más, ¿no? Entonces, había esto.
y allí. Entonces, se nos ocurrió la broma, porque la cisterna esta que tirabas así de la cadena, toda muy rudimentaria, muy vieja, muy antigua, estaba que se caía, que se volcaba, sí, no que se caía de golpe, pero se volcaba. Entonces, si nosotros lo dejamos un poquito flojo, al tirar de la cadena, se te caía el agua encima, todo el agua encima. Así que decidimos esto, ¿no? Esa broma, junto con otros que había allí. Entonces, el hombre entró allí al baño, sabíamos que iba a entrar, nos subimos ahí cerca, todos aguantando la risa y tal. Y cuando el hombre tiró de la cadena, el agua fría le cayó encima. El hombre pegó un grito, ¿no? A partir de ese momento, ese grito ya me quitó la sonrisa. Digo, somos perversos. Perversos. Porque además con la ropa y todo, se mojó toda la ropa que llevaba, que tenía, bajado la ropa, todo lo que tenía, ¿no? Y se mojó la ropa, ¿no? El pastor aquí es también eso. Entonces, por eso no me siento muy orgulloso de esto, claro que no. Pero a lo que voy, ¿por qué cuento esta anécdota? La cuento porque, lo que estaba diciendo antes, cuando Jesús dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, que parece como que muy dictatorial, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. ¿Verdad? Porque allí en ese momento, los que estaban allí eran colegas, amigos, colegas, y ninguno se le ocurrió decir, eso que vais a hacer no está bien. A ninguno. ¿Por qué? Porque teníamos esa relación de amigo. Entonces, faltaba el Padre. Por eso Jesús no solamente es amigo, si queremos que sea nuestro amigo, Jesús también es nuestro Padre. Jesús también es nuestro Señor. Así que cuando yo digo amigo, no es sencillamente decir, sí, Jesús, ¿qué va a decir si es mi amigo? No. Jesús es amigo, pero también es Señor. Como un padre. Si un padre quiere ser un buen padre y quiere ser amigo, no puede dejar de ser padre. Tiene que decir, mira, hijo mío, es muy guay lo que me estás diciendo, me parece fenomenal, que te lo pasas muy bien, ¿verdad? Pero eso de tirar canicas por la ventana a la calle, te divierte mucho, pero yo soy padre. Si fuera de tu edad, tiraría contigo. ¿Sí o no? Como yo hice con ellos. Pero al padre, ahí deja de ser amigo y dice, esto, como tiras otra canica más que no me estás obedeciendo, te voy a meter ahí en lo que se puede hacer ahora, porque antes no se puede hacer ahora no se puede hacer muchas cosas. Ahora hay que dialogar. Por eso, dialogando, hacemos más de amigo que de padre, y al final el hijo amenaza al padre, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Desequilibrio, eso se llama desequilibrio. Entonces, bueno, no quiero meterme, voy a tener que dejarlo, porque tenía... Entonces, volviendo a la canción, y acabo con lo de la canción. Hemos escuchado la letra de la canción. Entonces, yo os invito, ¿no? Y para mí también, que busquéis esa relación con Dios. ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿No? Una relación que sea más profunda, de amigo, donde Dios te pueda revelar cosas a ti personalmente. Eso es posible, y eso te quita el aburrimiento. Y te quita las ganas de orar a Dios, aunque a veces no tengas ganas. Porque tú cuando amas a alguien, cuando tú estás con un amigo que te sientes bien, te sientes a gusto, el tiempo pasa y no te das ni cuenta. Es una ventaja. Cuando estábamos allí en la transfiguración, ¿verdad? Pedro dice, vamos, hagamos aquí una tienda. No se quería ir Pedro era muy listo, ¿no? Amigo. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿no? Así que hemos escuchado esta canción que dice, no es como yo, aunque se haya hecho hombre y se llame por su nombre, dice, no es como yo. Aunque en todo fue tentado, es limpio y sin pecado. La pureza y santidad son su color de piel. La pureza y la santidad, eso es lo que le importa a Dios, no el color de la piel, la pureza. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación, no es como yo. Él trasciende a lo que existe, de majestad se viste, no hay comparación. Aunque se haya hecho carne y mi hermano, él se llame, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. La creación, toda rodilla se postrará delante de él, ¿no? No es como yo. Él es santo y perfecto, es sublime, eterno, etcétera, etcétera. ¿No? Vuelvo a repetir esto, ¿no? Dice, no hay comparación. Entonces, es muy importante, ¿no?, que nosotros sepamos esto, ¿no?, que es un privilegio ser hijo de Dios. Hijo de Dios es gratis, simplemente aceptando a Jesús como tu Salvador. Si tú no eres hijo de Dios todavía, esa relación es la primera de todas. Simplemente tienes que hacer una oración diciendo, Señor, perdona mis pecados, creo que tú has muerto por mí. Y ya eres hijo de Dios.
No hace falta ningún esfuerzo. Pero también estamos hablando de servir a Dios, que sea tu Señor. Y ahí estamos, ahora tenemos una reunión, ¿verdad? También con siervos, para empezar talleres. Lo hemos dicho, Joaquina lo decía el domingo pasado, que escuché el mensaje, ¿no?, de Joaquina también. Va a empezar también un discipulado para servir. ¿Te apuntarás? Son 50 euros. A pagar en 50 años. No, es una broma, no sé si la fotocopia o no, pero no. Entonces, va a empezar un discipulado. Entonces, servir a Dios, ser siervo de Dios, no quiere decir que seas amigo, no es siervo, sino ser siervo de Dios también es algo que Dios no nos obliga, pero también es un privilegio. ¿Dónde estás? Si ya eres hijo, eres siervo, estás sirviendo a Dios. Y el siguiente escalón, ¿verdad?, que lo hemos dicho antes, es ser amigo de Dios, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero que medites sobre esto, ¿no? Y simplemente quiero dejarte con estas palabras, ¿no?, de que no se trata de ser perfecto, ser amigo de Jesús no se trata de ser perfecto, solo Él es perfecto, solo Él. Se trata de eso, de querer obedecerle. Y yo te puedo asegurar que obedecer no es una tontería ni es una pesadez, porque Jesús quiere lo mejor para nosotros. Obedecerle es abrir la puerta de tu corazón a tener una relación más profunda con Dios, a que el Espíritu de Dios se alegra. Como papá, ¿a que te alegras cuando tu hijo hace la cama o hace los deberes? ¿A qué te alegra? ¿Pero por qué te alegras si es tu hijo cuando rompe algo? Cuando rompe algo también es tu hijo. ¿Por qué no te alegras? Porque eres padre. Y el Espíritu de Dios se alegra cuando nosotros le obedecemos. En cosas cotidianas. Se alegra. ¿Tú quieres alegrar a Dios? Obedécele. ¿Quieres amistad con Dios? No hay atajo. No es que hagas muchas obras. Es obedécele. En tus cosas cotidianas. Y así transformas la obediencia, la transformas en algo que va creando en ti un amigo. Amigo de verdad. Un amigo. Y es mi mensaje en esta mañana, ¿no?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos no ser creyentes, siervos, sino también amigos de Jesús. ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos y damos gracias a Dios. No es como yo, pero Él se hizo hombre y te entiende, nos entiende a cada uno de nosotros. Y como un padre inteligente, no un padre dictador, no un padre descerebrado, o madre, ¿no?, que también los hay, con perdón, sino un padre equilibrado, un padre que sabe lo mejor. Él quiere ser tu amigo, además con una condición que tú la puedas ver como una amenaza, cuando en realidad es decirte, no te tires al abismo. Obedecer a Dios es lo más sabio, no solamente es amigo, es lo más sabio. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que todo lo que sale de tu boca es para bendición, Señor, es para bendecir nuestras vidas. Y enséñanos como iglesia, Señor, a estar en ese grupo de no solamente creyentes, sino de siervos y de amigos. Yo te pido que sigas levantando, te doy gracias por los siervos que hay aquí en la iglesia, que sigas levantando más y que la amistad contigo, Señor, siga siendo más profunda, Señor, porque no hay límite en esa profundidad de amistad, Señor. Ayúdanos, esos lazos también de amistad entre ti y cada hermano, son lazos que se extienden entre la iglesia, entre unos y otros. Es muy difícil ser amigo de Dios y no amar al hermano, es imposible. Una iglesia poderosa es una iglesia compuesta por amigos de Dios de verdad. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, cada día, a luchar por lo que a ti te agrada y dejar las cosas nuestras historias. Gracias en esta mañana, bendice a cada amigo y hermano, los que han venido también por primera vez, y los que nos están escuchando, si se emite por YouTube, también que tú le puedas bendecir, tú también tienes para ello esta misma palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga, te bendiga.